Hola, ¿qué tal? Estás en un episodio más de Filosofía desde el Caribe. Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montienlava y espero me acompañes en cada episodio donde de una manera amena y tranquila nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe, especulando tú y yo. Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Filosofía desde el Caribe y el día de hoy vamos a hablar sobre libre albedrío. De repente como que se me traba la lengua cada vez que lo he estado repitiendo y ya sé que ya el libre albedrío en San Agustín. Ya sé que hay un video que ya tengo ahí de San Agustín, sin embargo, estaba dando una clase precisamente de la ética de San Agustín, pero la segunda sesión era enfocada a lo que era el libre albedrío, así que me gustó. Además, retomé un libro y dije, vamos a hablar del libre albedrío de San Agustín en este pequeño dilema o caso que sucede en esta discusión del libre albedrío, capítulo 2, el libre albedrío, libro 2, capítulo 1 y 2. Entonces se me hizo bastante interesante hablar de esta postura, sobre todo porque actualmente como que el libre albedrío es algo en lo que nos enfrentamos día a día, es decir, la toma de decisiones, ¿no? Y pues bueno, me pareció interesante retomar este tema ahora digamos, de una perspectiva diferente. Pues vamos a ver qué tal con el podcast del día de hoy. Ahora estoy grabando en vertical, normalmente grabo en horizontal. Uy, espero no haberla regado, mi dislexia de repente me falla. Digo horizontal cuando es horizontal o vertical cuando es vertical. Y no, aquí está Happy, creo que me está escuchando hablar y creo que quiere salir en el video. Quienes están viendo el video, bueno, les voy a enseñar. Happy, ella es Happy. Hola, Happy, sal en el video de Filosofía desde el Caribe, pero te tengo que bajar para que, pues para que, no. Ahora resulta que Happy no me va a dejar grabar este video. Antes de continuar, me gustaría que te suscribieras al canal, actives las notificaciones. Eh, recuerda que en ocasiones no suelo ser muy constante en cada semana subir un video. De hecho, ya estoy pensando en ya no decir que cada semana sigo un video porque salen unas u otras cosas y ya no puedo, ya no subo el video. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté con el proyecto. De hecho, hoy precisamente en lo que estaba acomodando todo para poder grabar, entre pruebas de luz, si grababa con este estabilizador, si grababa con otro, si quería que tuviera seguimiento, no tuviera seguimiento, checar el fondo, es un fondo virtual. Y recuerdo que cuando empecé, ya no sé si estos dos voy a ser 2 años o son 3 años, ya no sé. No tengo muchos seguidores. El reto era llegar a un número determinado de seguidores en las diferentes redes, pero no lo he logrado, así que te invito a que lo hagas. De hecho, todo esto iba a ser como un hobby, lo comentaba aquí en casa, hasta llegar al determinado número de seguidores. Si llegaba a eso, pues bueno, podía continuar. Y mi tiempo era un año. Era un año, realmente, pues, subiendo un video cada semana, tendrían que ser 56 videos, creo que 50 y tantos semanas tiene el año. No he llegado, creo que este es el número 30 y algo, así que pongan ustedes que no he hecho ya cumplí el año, pero no he cumplido con la cuota de videos. Así que espero me sigas. Estoy, además de aquí, me puedes escuchar si quieres solamente audio. Estoy en Spotify, estoy pues en YouTube y pues bueno, también genero contenido de filosofía en TikTok, @Jumonad. De hecho, el @Jumonad me encuentran por todos lados y prácticamente soy yo, @Jumonad, en todos, ¿no? Hasta en los videojuegos, así es como me identifico como arroba Jumonad. Pero bueno, vamos de lleno. Voy a tomar aquí mi acordeoncito porque pues, voy a estar
leyendo realmente es resumen de lo que es el texto, no voy a leer todo el texto, pero antes de continuar y ver esta parte del libre albedrío, quisiera que tuvieras esas tres ideas o estas tres casos, podríamos decirle, donde dime tú y anota en los comentarios qué lo que te identifica. Dice, elegir sin ser honesto en situaciones difíciles. Entonces aquí tú tienes la libertad, la decisión de ser honesto incluso en situaciones difíciles. Entonces si puedes anotar ahí en los comentarios en qué momento dices, híjole, creo que sí he sido honesto. Incluso de repente hay videos, salen videos donde no sé si sean ciertos, o sea todo un montaje, ¿no? Digo, actualmente esto de los montajes de las redes sociales está cañón. No lo sé, digo, en ocasiones decimos, híjole, creo que ya no creo en la humanidad por todo lo que veo que hacen de manera negativa. Sin embargo, luego salen videos que promueven acciones buenas o personas que hicieron, ¿no? Incluso ahorita hay una con un audio de fondo, ¿no? Donde cuando alguien hace algo heroico y es grabado por una cámara, y sobre todo ese es el punto, es grabado por un celular, por una cámara, pero de una persona completamente ajena, sobre todo cámaras de vigilancia, es que alguien está haciendo algo en favor de la humanidad, bueno, no de la humanidad total, pero sí de un individuo como tal. Y tú dices, caray, tengo que creer otra vez en la humanidad porque sí hay personas. Entonces, comenta si te has enfrentado a esta situación de elegir ser honesto en situaciones difíciles. Otra situación también es complicada, perdonar en lugar de guardar rencor. ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, ¿por qué lo hiciste? Si no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Pero sé que es complicado perdonar en lugar de guardar rencor. Una cosa es decir, ok, sí, ya te perdono, pero mira, aquí lo tienes bien grabadito en la mente y no se te olvida, ¿no? La tercera, dedicar tiempo a ayudar a las demás personas. No sé si te ha llegado a pasar alguna de estas situaciones en las que ya sea tienes que elegir ser honesto, perdonar en lugar de guardar rencor o dedicar tiempo para ayudar a los demás. No sé si te ha pasado, no sé si en algún momento te has enfrentado a estas situaciones o circunstancias y me gustaría leerte en los comentarios que me digas si te ha pasado, cómo lo has resuelto, cómo has resuelto estas situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas es una elección que está ahí, ¿no? Ahorita vamos a entrar de lleno, tranquilos, a lo que es esta pequeña lectura y de lo que es el libre albedrío, pero tomar decisiones es un principio, es el primer paso, tomar una decisión, porque un elemento clave del libre albedrío es la toma de decisiones. Podríamos decir que la libertad es un tema muy delicado y que a lo mejor cada uno de nosotros está condicionado por ciertas cosas, ya sea por el dinero, ya sea por la familia, ya sea por el trabajo, no sé, por circunstancias, por un amigo, amiga o algo, quieres llamar la atención y de repente dices, caray, yo quisiera tomar otra decisión, sin embargo, creo que no tengo de otra más que tomar esta. Al final de cuentas, es una elección, ¿no? Entonces, les comentaba que este libro de Libre Albedrío de San Agustín, este texto, libro 2 del capítulo 1 y 2, pero chequen, según, obviamente esto de acuerdo a la traducción que te encuentres, ¿no? Capítulo 1, ¿por qué Dios nos ha dado el libre albedrío que es causa del pecado? Primera pregunta. No sé si tú, olvidémonos ahorita de si crees o no crees en Dios, si eres o no católico o cristiano, olvidémonos un poquito ahorita de eso. Ahorita lo que tenemos que estar pensando solamente en eso. ¿Por qué Dios nos ha dado el libre albedrío que es causa del pecado? Porque sería muy fácil, ¿no? En dado caso, pues, ¿para qué nos da el libre albedrío? Mejor no hay problema que nos diga qué hacer y es la vida mucho más fácil y así llevaremos el camino hacia la rectitud, ¿no? O hacia el cielo. El capítulo 2 dice, si el libre albedrío fue dado para el bien, para hacer el bien, ¿cómo es que permite hacer el mal? Ese es otro punto. O sea, si algo nos fue dado para hacer el bien, ¿cómo es posible que también lo hagamos para hacer el mal? Este es otro punto en el caso de lo que es el libre albedrío.
Pero vamos a ver digamos, como esta conversación, este capítulo, donde tenemos a Ovidio que dialoga con San Agustín, donde sale este texto. Dice, el capítulo uno, ¿por qué Dios nos ha dado el libre albedrío, que es causa del pecado? Les digo que se me traba la lengua cuando digo libre albedrío. Lo voy a decir lento, no te desesperes. ¿Qué causa el pecado? Pues es una pregunta bastante interesante. Pues ¿para qué no los da? Si es, si es causa del pecado, ¿por qué no nos da algo que no sea pecado? Entonces, si el capítulo inicia con una pregunta de Bodio a San Agustín, ¿por qué Dios le dio al hombre el libre albedrío si este es causa del pecado? Ovidio plantea que si Dios no hubiera dado tal libertad, el hombre no podría pecar. El ser humano no pecaría si no tuviera a lo mejor este sentido de libertad, como lo plantea el texto, ¿no? A ver, dice, ¿para qué me lo da? Dice, si al final de cuentas el hombre podría pecar. Si no me lo da, no peco, pero si lo da, tenemos la opción de pecar. San Agustín responde inicialmente con una pregunta para aclarar si Evodio está seguro de que Dios le ha dado al ser humano que no lo hubiera, otra vez dice. San Agustín responde inicialmente con una pregunta para aclarar si Evodio está seguro de que Dios le ha dado algo al ser humano que no debería haberle dado. Disculpen la lectura. ¿Está seguro de que Dios le ha dado algo al ser humano que no debiera haberle dado? De ahí ya ponemos en duda. En el caso de, pues si es Dios, pues Dios en su infinita sabiduría, pues le da al ser humano, al ser humano lo que realmente necesita. Sin más, porque al final de cuentas, pues es Dios. Evodio confirma su creencia de que el libre albedrío proviene de Dios, ya que tanto el premio como el castigo dependen de la justicia divina. Y esta justicia es evidente en Dios, quien premia a los buenos y castiga a los malos. Entonces, digamos, para poder llegar a esta idea de un premio, pues tenemos que tener la libertad de hacerlo. Digo, ahorita hay maratones, carreras por todos lados y digo, no sé si siempre ha sido de esta manera. A los que les dan medalla, pues son a los ganadores, a los 3 ganadores. Pero en este caso ya se les da medalla a todos, así como que pues ya como para qué me esfuerzo, a lo mejor si no quieres en llegar a lo mejor en primer lugar, si como quiera me van a dar la medalla. Sin embargo, el corredor que quiere ganar tiene la libertad de no ganar de no estar en los primeros lugares o estarlo. Tú decides si te esfuerzas, tienes la completa decisión, ya tienes la medalla, pero ahora puedes conseguir esta medalla de primero, segundo, tercer lugar o simplemente quedarte con esta. Es una decisión. Entonces dice, bueno, si nos da efectivamente viene de Dios, entonces tiene que tener un porqué o un para qué el hecho de que nos haya dado. Agustín explica que el ser humano procede de Dios porque es un bien en sí mismo y puede actuar rectamente cuando así lo desea. Entonces, San Agustín explica que el hombre procede de Dios porque es un bien en sí mismo y puede actuar rectamente cuando así lo desea. Entonces, provenimos de Dios, somos buenos en sí mismo, entonces podemos actuar de una manera buena porque fuimos creados por Dios. Este razonamiento lleva a la conclusión de que el libre albedrío es necesario para que el ser humano pueda elegir hacer el bien. Ok, a ver, espérame, ya me lo dio, viene de Dios, el ser humano es bueno, sin embargo, aquí hay algo clave. El razonamiento lleva a la conclusión de que el libre albedrío es necesario para que el hombre pueda elegir hacer el bien. Volvemos a a los 3 actos o a los 3 actos que nos podemos enfrentar. Primero, podemos elegir ser honestos en situaciones difíciles, perdonar en lugar de guardar rencor, dedicar tiempo a ayudar a los demás. En este caso, cuando nosotros tenemos estas opciones de ayudar o no ayudar, ser honesto o no ser honesto, pero tenemos que estar convencidos sobre este tipo de actos. Es por eso que es necesario que el hombre pueda elegir hacer el bien.
sino qué chiste tendría. Todos actuaríamos de la misma manera sin ninguna cuestión y por lo tanto, como no hay una completa libertad en este hecho, pues no hay ni siquiera un beneficio y tampoco hay un castigo, porque al final de cuentas lo hacemos. Es como cuando esta frase que dice que el que obedece nunca se equivoca. Si el que obedece nunca se equivoca porque sigue una instrucción. Puede ser que la instrucción que te dieron no era la correcta, pero tú la sigues tal cual. Quien te dio la instrucción fue el que cometió el error. Claro, si tú ves, a lo mejor en lo que vas desarrollando, puedes cuestionar. Por eso tenemos esta parte del pensamiento crítico. Podríamos nosotros cuestionar si lo que estamos haciendo está bien y decirle, oiga, y si no es así, creo que no es así, mejor lo modificamos. Analícelo y chéquelo. No estoy diciendo que no se procede, pero analícelo y chéquelo. Y entonces, pues ya se puede analizar. Entonces, en este caso, pues ahí nosotros podríamos llegar a unas ciertas conclusiones. Pero si actuamos tal cual como nos dicen, no nos equivocaríamos. Sin embargo, tenemos esa capacidad de razonamiento para incluso cuestionar la instrucción, analizarla para ver si realmente es la instrucción correcta, que es la que tendríamos que seguir. El hombre, al ser creado para obrar rectamente, no puede vivir de acuerdo con su razón sin el libre albedrío. Entonces, aunque el libre albedrío puede conducir al pecado, su propósito principal no es pecar, sino obrar bien. O sea, te doy el libre albedrío no para que peques, no para que digas, puedo pecar, no, te lo está dando para que estés consciente de lo que estás eligiendo. Por eso, dice el libre albedrío, puedes conducir al pecado, sí, pero el propósito no es pecar, sino obrar bien. Que seas demasiado consciente, que actúes, que analices, que pienses muchas veces lo que vas a hacer, si no estás convencido para hacer el acto correcto, ¿no? San Agustín agrega que Dios es justo al castigar al pecador porque éste usa el libre albedrío para lo que no fue dado, para pecar. Por eso está el castigo. Entonces, yo te lo doy, pero para que obres bien. No obraste mal, cuello, o sea, bueno, no cuello, sino pues ya pecaste, entonces viene un castigo. Y recordemos que pues, Dios es justo y pues hay cómo hacerle, ¿no? Dice, para pecar, en lugar de usarlo para obrar correctamente. O sea, no te lo dio para que pecaras, para que tuvieras la opción de pecar. Que aquí viene la parte, oye, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Sí, muchos dichos podrían incluso contrarrestar esta partecita, pero sí, ahora, si tú ya sabes cómo eres y te están invitando, modérate. Si tú cuando comes 3 tacos ya estás a reventar, pues te comes, no, sí me comería los 3 tacos. No, 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 te comes un taco, 2 tacos. Igual con la mayoría de las cosas, excesos o incluso hacer las cosas, obrar correctamente, ¿no? Entonces, bueno, se agrega para pecar en lugar de usarlo para obrar correctamente. Sin libertad no existiría la justicia que castiga el mal y premia el bien, ya que las acciones no serían voluntarias. Y castigar o premiar sin libertad sería injusto. Vuelvo al punto, el que obedece nunca se equivoca. Te dan una instrucción, tú la sigues al pie de la letra, porque además te dice, a mí ni me cuestiones, a mí ni me cuestiones. Entonces, ¿a quién castigas? ¿Para quién es el castigo? Por eso aquí dice, por tanto, el libre albedrío es indispensable para que haya justicia en la creación. Dice, ya que las acciones no serían voluntarias, castigar o premiar sin libertad sería injusto. Yo no te puedo castigar porque tú obedeciste una instrucción. ¿Quién te dio la instrucción y por qué lo hizo de esa manera? Entonces sí, vamos a castigar a aquel que dio la instrucción. Ahora, si yo te doy la instrucción y tú actúas de una manera completamente diferente o haces lo que tú quieres y además sale mal, digo, o sea, es bueno tener iniciativa, pero recuerdo que por ahí me decían que no hay nada peor que una persona con iniciativa, pero que hace las cosas mal. No quiero decir la palabra. No hay nada peor que un tonto con iniciativa, decían unas personas. No, 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 no es en ese punto, sino el punto de analizar y razonar lo que estás haciendo. Si te dan la instrucción, pues tú la seguiste.
No te van a castigar. ¿Por qué te voy a castigar si hiciste lo que se te pidió? Si no te doy el libre albedrío, no habría castigo. Y a lo mejor todos nos vamos al cielo. Pero quiero que estés consciente de ello. Entonces, te doy la instrucción, pero puede ser que te diga, te doy la instrucción, pero analiza si está bien antes de realizarla. Eso ya sería algo diferente. Entonces, por tanto, el libre albedrío es indispensable para que haya justicia en la creación. Esto es el capítulo 1. Pero entonces, en el capítulo 2 de este libro 2 dice, si el libre albedrío fue dado para hacer el bien, ¿cómo es que permite hacer el mal? Que aquí es el punto que vuelvo al ejemplo. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Entonces, ¿por qué crees que nos tendrían que dar el libre albedrío si nos vamos, que es como si nos dieran carta abierta a hacer las cosas mal? Podemos tener muchos ejemplos. En el trabajo podríamos decir, no, pues es que tienes de aquí al viernes para hacerlo y te esperas al último día para hacerlo. Tú tienes la libertad. Yo te estoy dando en un tiempo y durante ese tiempo. Lo importante es que esté. Si está el viernes, no pasa nada. Pero si el viernes estás haciéndolo a las carreras, pues al final de cuentas posiblemente no salga un buen trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver en este capítulo 2. Evodio plantea una objeción. Si el libre albedrío fue dado para hacer el bien, entonces no debería permitir el mal. Y es válido. Si me estás dando algo para hacer el bien, caray, ¿cómo es que yo hago el mal? No tendría como que sentido. Compara esto con la justicia, que fue dada para obrar bien y no permite obrar mal. La pregunta, ¿por qué no fue dada el libre albedrío de tal manera que solo permitiera elegir el bien y no pecar? Es decir, ¿cómo lo podemos pensar de esta manera? A ver, ¿qué ejemplos? Si tú tienes ejemplos, anótalos. En este caso, si nosotros decimos, ok, ¿por qué no simplemente me permite hacer el bien? Pero seríamos conscientes, aprenderíamos, tendríamos esa capacidad de nosotros de razonar correctamente o simplemente actuar de una manera robótica. No, tenemos el libre albedrío. Pensemos lo siguiente. Compramos uno de estos robots que acaba de sacar este Tesla, ¿no? Y entonces tiene una programación específica y va a seguir esa programación. No le estamos dando libertad, va a hacer las instrucciones que nosotros le hagamos, va a actuar de alguna manera bien, podríamos decirlo, porque simplemente va a obedecer. Pero nosotros podemos a lo mejor programar para que tenga ahí un discernimiento entre sí y no, pero al final de cuentas es una programación. Un robot no podría ser, digamos, no ser ni juzgado ni nada, simplemente porque está siguiendo una instrucción. Si nosotros lo dotáramos a ese robot con un algoritmo, no sé, de libre albedrío, entonces sería diferente, tomaría decisiones. Pero por eso, si es una cosa, vámonos con el que hizo la cosa. El gran dilema de los primeros coches autónomos, bueno, todavía están aquí los autos, todavía no se producen en masa como para decir que ya no son los primeros, pero las primeras pruebas de los coches autónomos, ¿qué pasaba? Había accidentes. ¿Quién es el culpable? El que debería estar conduciendo, el que hizo la programación que supuestamente iba a evitar accidentes, ¿quién tiene la culpa? La acción está ahí, pero ese auto autónomo tenía libre albedrío. No, tiene una serie de condiciones antes. Si esto, por lo tanto el otro. Si pasa esto, por lo tanto el otro. Y entonces ahí toma las decisiones. En el caso de nosotros como seres humanos, podemos caer y errar en el mismo punto. ¿Por qué? Porque nos puede ser que en esta tenemos incluso la esperanza. Pero entonces tomamos la decisión, tenemos ese sentido, no sé si decirlo humano, pero esa partecita donde analizamos de una manera diferente, no nada más con ceros y unos. Entonces, por aquí el punto dice, se pregunta por qué no fue dado el libre albedrío de tal manera que solo pudiera elegir el bien y no pecar. San Agustín responde señalando que al haber aceptado previamente que Dios nos dio la libertad, es contradictorio decir ahora que no debió habernosla dado. No, pues al final de cuentas ya no lo dio y en este sentido, pues Dios no había alguna equivocación como tal. Explica que las opciones son dos. O bien Dios nos dio la voluntad libre o no lo hizo. Si no fue Dios, deberíamos investigar si la libertad nos fue dado por la razón o sin ella.
Si concluimos que nos fue dada con razón, entonces es correcto atribuirla a Dios. Pero si creemos que nos dio sin razón, no podemos culpar a Dios por algo que no tiene sentido. Es decir, si no nos dio Dios, tiene sentido y entonces de alguna manera acatarlo. Si en cambio fue Dios quien nos la dio, no podemos cuestionar su sabiduría ni pensar que pudo haberlo hecho de otra manera, pues los actos de Dios son perfectos y debe ser criticado. No deben ser, perdón, criticados, es decir, no los dio Dios. Aquí es aceptar también la cuestión de la voluntad divina. O sea, también todo el sentido de libertad, el libre albedrío, pero también pensamos, Él no lo dio. Entonces, si Él no lo dio, es bueno. Que el ser humano juguemos con ello y tengamos el otro punto para elegir hacer el mal o elegir hacer el bien, pero al final de cuentas es una decisión propia. No es una culpa que se la tienes que dar a alguien. Y aquí es donde viene y donde nos tenemos que hacer responsables y de alguna manera el libre albedrío nos invita o nos dice que tú eres responsable de tus actos, de las decisiones que tomas. Tú, yo. Todos somos responsables de los actos bajo esta cuestión. Agustín concluye que la fe nos lleva a aceptar la existencia de Dios y su justicia, pero también la razón nos permite investigar y profundizar en lo que creemos para comprenderlo mejor. La libertad del ser humano, la libertad del hombre, no puede ser vista como un error de Dios, sino como una condición esencial para la moralidad y la justicia. Entonces tenemos estos principios morales, estos principios, estos principios de justicia en la cual nosotros podríamos determinar. Por eso concluye que la fe nos fue dada, nos lleva a aceptar la existencia de Dios y su justicia. Con fe aceptamos, Dios existe y es justo. Pero también la razón permite investigar profunda y profundizar en lo que creemos para comprenderlo mejor. O sea, no se trata como que de seguir una fe ciega, se trata de seguir una fe razonada, pensada, analizada, que a lo mejor pueden decir, bueno, a lo mejor puede haber una cuestión de contradicción en el hecho de que si lo crees por fe y punto, no lo cuestionas, no, pero también tienes que estar consciente de lo que estás aceptando. En resumen, estos dos capítulos proponen que la libertad humana es indispensable para obrar bien y, aunque permite el mal, no es su propósito principal. No es un propósito principal al tener el libre albedrío. Pongamos un ejemplo. El propósito principal de un cuchillo es rebanar. Si es un cuchillo para la cocina, es rebanar cosas para la cocina, verduras, carne, etc. Ese cuchillo no fue hecho para delinquir. Ese cuchillo no fue hecho para rebanar humanos. No. Fue hecho para un propósito. Entonces, pero hay quienes desvirtúan y desviven a personas con esos artefactos punzocortantes que fueron creados o fueron elaborados para una actividad específica. Así nosotros está la libertad, el libre albedrío, pero nos fue dado para elegir el bien. Sin embargo, hay quienes eligen el mal. Tenemos fe en creer en Dios, la fe como para decir, híjole, Dios es justo y pues a lo mejor nos va a ir un poquito mal si no utilizamos el libre albedrío para actuar de una manera correcta. Puede ser. O a lo mejor dices, pues yo no creo en Dios. No necesariamente puedes actuar, te le decía, no si crees en Dios o no crees en Dios, pero actuar correctamente. Es decir, actuar pensando en hacer lo bueno. Puedes decir, bueno, pero si no creo en Dios, entonces tengo libre albedrío. Al final de cuentas tienes libertad. Y también en la libertad tú eliges. Y tienes la libertad no para hacer las cosas malas. Tienes la libertad para defenderte, para hacer las cosas bien, para elegir el bien, ¿no? Dios nos dio el libre albedrío para que el ser humano pudiera elegir libremente seguir el bien. Y esta capacidad de elección es la que hace justa la recompensa o el castigo. Y entonces tengo el caso de, no sé, por ejemplo, está el caso de mi hija, donde van a hacer unas actividades de matemáticas, unas operaciones matemáticas, y pues le hacen el trabajo y ella pues no hace nada, simplemente copia. Copió y pegó. No hay una recompensa.
¿Por qué? Pues porque no ocupó su tiempo, no razonó, no elaboró por ella misma lo que es las operaciones matemáticas. No hay por qué premiar, no hay por qué ponerle los puntos. Así como hija, a mí, conmigo, los alumnos y demás, quienes hacen las cosas, a lo mejor lo hicieron copiando o no tuvieron la libertad de hacerlo, simplemente siguieron a los demás, ¿no? Entonces, así el problema del mal no reside en la creación de Dios, sino en el mal uso que el ser humano hace con su libertad. Es decir, como si dijera, no, pues el mal no fue por Dios, Él te dio la libertad. Creo que en otro texto, si mal no recuerdo, leía que si Dios hubiera creado el mal, entonces el mal sería bueno, según San Agustín. Recuerdo el texto por ahí, dúdenlo, investiguenlo. Sin embargo, sí nos da libre albedrío para elegir el bien, no para elegir el mal. Es un poco complicado. ¿Y cómo podemos utilizar? Les decía que esta parte de San Agustín no nos quedemos, porque sí me ha tocado de repente comentarios y dicen, ay, San Agustín, es que al final de cuentas el fundamento es Dios. No, pensemos cómo el hecho del sentido de la libertad nos puede afectar o nos puede beneficiar en nuestra vida. Y veamos, en la actualidad, toma de decisiones en redes sociales. ¿Cómo podemos aplicar el libre albedrío? Una persona puede elegir compartir contenido que promueva unidad y respeto, o usarla para que optar por publicar información falsa, mensajes de odio o contenidos que provoquen división, es decir, elegir el mal, elegir la mala praxis en las redes sociales. Tú decides. También como persona te invito a que utilices un poquito el análisis crítico al momento de leer las notas. Y también hay quienes ponen en redes sociales su advertencia. Ojo, todo lo que publico aquí en mis redes sociales no me define como persona. O es broma, es internet, no se lo tomen en serio. Sin embargo, hay personas que sí se lo toman en serio. Entonces, pero al final de cuentas tú lo eliges. Un ejemplo concreto, y al ver una noticia controversial, puedes elegir verificar la información antes de compartirla, contribuyendo a la verdad y la paz en lugar de fomentar la desinformación del conflicto. Fíjense que ahora aquí con la cuestión de los huracanes aquí en Chetumal y en la península de Quintana Roo, península de Yucatán, perdón, en el estado de Quintana Roo, por ahí de mayo estaba circulando que ya está el nombre del primer huracán y que va a pegar, y el primer huracán que va a pegar va a ser tal. Y tú dices, empezaron, entonces la nota casi que empezó a circular de tal manera de que ya viene el huracán, ya tiene nombre. Sí, ya tiene nombre, pero porque al inicio de la temporada de huracanes se da una lista de nombres a utilizar y entonces se elige. Pero muchas personas lo compartieron como, oye, porque hasta me llegaron mensajes, oye, ¿cómo estás? Que va el huracán tal, Alberto creo que fue el primero de la temporada. No, pues es que no hay nada, no, pero es que dice que una semana, no, es que el tal fecha inicia la temporada de huracanes y el primer huracán se va a llamar Alberto, si mal no recuerdo. Esto está grabado en el 2024. Y entonces dicen, entonces no, pero entonces, ¿qué utilizamos? No revisamos. Claro que también hay inocentes, personas inocentes que simplemente lo publican, dicen, no, lo voy a publicar pues para que estén atentos, pero no. Esto es en el menor de los casos, pero hay información que realmente puede desvirtuar la realidad, que puede dañar a personas, que puede dañar a comunidades o puede funar a personas, sobre todo cuando se salen en ocasiones de contexto, ¿no? Hay algunos creadores que se preocupan por el hecho de que los graben y publiquen fragmentos sin toda la contextualización, lo cual es válido. Digo, al final de cuentas, puede ser que un comentario yo aquí diga, no, desvivir, y dicen, es que dijo desvivir. No, espérate, pero no entendieron todo el contexto. Y es válido, ¿no? El hecho de que al final de cuentas tú puedes pedir que no suban tu contenido, ¿no? Pero sí está como que esta situación complicada de elegir qué compartir y qué no compartir. El uso ética en el uso de la inteligencia artificial, aplicación del libre albedrío. Un desarrollador de inteligencia artificial puede diseñar un sistema ético que proteja la privacidad de los usuarios y se use de manera responsable. Fíjense que esta semana, este domingo, pasó algo muy curioso. Y yo lo asocié con una nota y digo, esto no quiere decir que así sea, ojo, no quiere decir que sea
alarma, alerta, no quiere decir que así sea. Yo lo asocié, pero me hicieron unos cobros en mi cuenta de iCloud, bueno, en el App Store, sí, de Apple. Y entonces había unos cobros por 20 pesos. Uno, dos, tres por 20 pesos, que se lo tomaron de mi tarjeta de débito. Entonces dije, yo no hablé al servicio a clientes para aclarar esta situación. Y me dijeron, es que la única manera en que se pudieron haber hecho esos cargos es que usted lo haya hecho con sus datos biométricos. Eran las 7 de la mañana, yo estaba dormido yo, mi esposa, mi hija, hasta Happy, la perrita, estaba dormida. 7 de la mañana en domingo, bueno, yo normalmente estoy despierto 7 de la mañana, pero ese domingo no estaba despierto. Y se hicieron los cargos cuando estaba dormido. Y me dijeron, es que la única manera, y luego salen ahí 5 noticias del día de hoy. Apple sacó una convocatoria para aquellas personas intentaran vulnerar su sistema de inteligencia artificial. Y dije, ¿y qué tal si estos intentaron hackear todo el sistema de Apple y están jugando para decirles, mira, sí lo logré, hasta le cobré, hice transferencia sin utilizar sus datos biométricos ni permisos de una persona? No, porque pues, al final de cuentas tú estás promoviendo, o estás buscando, o utilizas la inteligencia artificial para dañar y no bajo un sistema ético. Aunque es complicado, claro, esta parte de la ética no es que a lo mejor la inteligencia la tenga, sino la programación. Y ese es un tema complicado que a lo mejor más adelante lo vamos a tomar. La idea de la ética en la inteligencia artificial, quién es o quiénes son los responsables o las responsables de la inteligencia artificial en diferentes tipos de acciones, ¿no? Que además esto nos vino muy de pronto, la ecuación de la inteligencia artificial, y probablemente es algo que no, ah, es algo que todavía no, o si no como si no estuviéramos preparados para, que también nadie nos va a preparar. Nadie va a decir, espérate, voy a lanzar una inteligencia artificial el próximo año, te voy a dar capacitar a todo el planeta para que use de una manera correcta y bien la inteligencia artificial. No, se descontroló. Abrieron la caja de Pandora con la inteligencia artificial. Y ahora le ponen esa inteligencia artificial a diferentes artefactos y habría que ver qué pasa. Las teorías más fatalistas, las teorías más comprensibles, que al final de cuentas es una cuestión de programación. Entonces, ¿quién programa? Pero ¿qué tal si en esta parte del uso una empresa de tecnología puede elegir desarrollar una inteligencia artificial para ayudar a detectar enfermedades médicas de manera anticipada, mejorar la calidad de vida de las personas, o puede usar la IA para manipular comportamientos de compra mediante el uso de datos no autorizados? Que era a lo mejor lo que me pasó con estas compras. No era autorizado, pero pues el algoritmo de inteligencia dijo, tú dale esto. No va a decir que no porque son 20 pesos y se le agregan a su cuenta. Porque además no es algo que tomaran, es algo que se agregó a la cuenta de iCloud, como tener ahí un colchoncito, ¿no? Pero entonces, ¿a quiénes podrían utilizar la inteligencia para manipular? Para manipular, o creas algoritmos para, no sé, para fines muy específicos propios, y al final de cuentas es el uso del libre albedrío. Y ahí podemos tener otro ejemplo. Ahí está la libertad. Es como si fuera otra caja de Pandora de inteligencia artificial. Es decir, otro libre albedrío. Tienes la inteligencia artificial. Tú decides cómo utilizarla. Tú decides citarla en formato APA o tú decides cómo utilizarla, ¿no? Incluso a lo mejor la puedes utilizar para programarte. Pero puede ser que exista una persona que diga, estoy enojado con la humanidad y en lugar de poner una bomba X en tal lugar, no, voy a crear un algoritmo mediante una inteligencia artificial para darle en la torre a toda la humanidad. Y puede hacer. Más que ahora estamos dependiendo mucho de la cuestión de la tecnología. La cuestión de la tecnología. Muy bien. Elección de consumo y medio ambiente. ¿Cómo podemos aplicarlo? Un consumidor puede elegir apoyar prácticas de consumo ético comprando productos sostenibles y reduciendo su huella ecológica, o puede optar por un estilo de vida de consumo excesivo y dañino para el medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de la
obsolencia programada de los dispositivos, ¿no? O que cada año sale el iPhone 1, 2, 3. Ahorita con el que estoy grabando es el iPhone 11. Dije que no lo iba a cambiar. Tardé 4 años con este iPhone 11 y sigue dando de sí. Digo, ya algunas partes en la pantalla ya no responden como tal. Y me esperé y ya saqué el otro iPhone. Pero al final de cuentas sigo utilizándolo. No lo he cambiado. Bueno, también lo intenté vender y no pude. Nadie lo quería comprar. Y aquí el punto es de que guardar y ser responsables, ya sea con los artefactos tecnológicos, con la ropa, ahorita que está muy de moda esta ropa, esta moda rápida y que va cambiando y que compras ropa también muy económica y que al final de cuentas se van incrementando, ¿no? Hay empresas que utilizaban esta parte de trae tu ropa y te hacemos un descuento, ¿no? Pero cuando ibas y decías, ah, esto que me estás dando, pues decías, bueno, pues ten, ¿no? Y ya te da una cantidad, pero luego te dicen, no es acumulable y que no sé qué, dices, no, sabes que va y mejor se lo llevo a una persona que a lo mejor lo puede utilizar, ¿no? Pero sí, al decidir qué productos comprar, puedes optar por adquirir aquellos fabricados de manera sostenible. Digo, también esto se volvió una moda, la cuestión de la sustentabilidad, lo cual está bien, ¿no? Que también hay planteamiento ético referente a este punto, ¿no? Digo, el hecho de que vamos a usar bolsas tal ahora, ¿no? Y de repente, ¡pum!, desaparecieron las bolsas de plástico por todos lados y de repente ya estamos llenos de bolsas ecológicas que son en un color determinado, pero hay que analizar cuánto se gasta en agua, en energía para crear esa bolsa. No nada más es el hecho de tenerla. Que se habla de los coches eléctricos, ok, sí están muy bien, pero habría que ver el tiempo de vida de las baterías. ¿Cuánta agua se utiliza para su producción? ¿Cuánta energía? Si todavía es rentable comprar un coche eléctrico o mantenerte con uno de combustión interna o uno híbrido que a lo mejor deja una huella de carbono menor. O si vives en una ciudad pequeña donde puedes moverte tranquilamente con en una bicicleta o caminando, pues entonces sigue de esa manera, ¿no? Decisiones éticas en la investigación genética, ¿no? Un científico que trata un científico que trabaja en edición genética puede usar sus conocimientos para curar enfermedades genéticas. Debatible, pero al final de cuentas son toma de decisiones, hacer lo correcto, incorrecto. Y aquí a lo mejor más nos viajamos con estas películas de ciencia ficción, ¿no? ¿Y qué sería, hasta qué punto nos llevaría la parte de la manipulación ética? Conducta empresarial responsable, los líderes empresariales pueden elegir llevar a cabo sus negocios de manera ética, ¿no? Por ahí de repente veamos que algunos productos tienen ahí algunos sellos, ¿no? Para advertir, para que nosotros nos demos cuenta que ese producto tiene mucho azúcar, mucho sodio, etcétera, ¿no? Incluso en México, por si no estás en México, eh, en las cajas de cereales, y en muchos productos, eliminaron las figuras de los animales. No eran animales como tal, sino era de alguna manera como las caricaturas como las mascotas de los productos, ¿no? Está Chester Chetos, está el elefante Melvin y ahí no me acuerdo el otro, el tucán. Y dijeron, ¿sabes qué? No puedes porque tu producto tiene este consumo, tiene este alto contenido de azúcares y demás. Y entonces, ¿qué hicieron? Estaba escuchando una nota donde van a regresar las mascotas a los empaques de los productos, pero redujeron algunas cosas. Entonces, pues mira, mientras lo consumas y no llegues y digas, le falta azúcar a tu cereal y le pones 3, 4 cucharadas de azúcar, pues, mira, al final de cuentas, volvemos al punto de la cuestión de la libertad y qué hacemos con ella y cómo manipulamos un producto tan sencillo como un cereal que te lo dan bajo ciertas características que ya dicen, no sabes que ya con esto pasa la regla, reduces el consumo, ¿no? Claro que aquí hay muchos detalles con el hecho de los productos, ¿no? Si realmente quieren ser una empresa socialmente responsable y no nada más de nombre. Dice, una empresa puede elegir pasar salarios justos, respetar los derechos laborales, aunque eso implique menores ganancias a corto plazo, pero a lo mejor a largo plazo sea algo muy bueno. En la cuestión de la educación y la enseñanza, un profesor puede elegir enseñar valores
de justicia, respeto, responsabilidad social en sus alumnos, ayudándolos a convertirse en ciudadanos comprometidos por el bien común, o poder ser indiferente a la enseñanza ética y fomentar actitudes competitivas o egoístas. Y no nada más una cuestión ética, a lo mejor como un profesor de ética, sino también como un profesor de otra materia que al final de cuentas decida hacer lo que quiera o no enseñar de una manera correcta. Un profesor en una escuela secundaria puede elegir enfocar su curso de educación cívica en cómo los estudiantes pueden contribuir positivamente a la sociedad, en lugar de solo enfocarse en lograr logros académicos o simplemente terminar el contenido sintético y analítico y terminar el programa, ¿no? Al final de cuentas. Y por último, pues bueno, la actitud que podemos llegar a tener con la cuestión del cambio climático. Un gobierno o una comunidad puede elegir implementar políticas que promuevan la reducción de emisiones. Pero les digo, hay que, en este punto, salir de la moda. Más allá de lo que diga, yo uso estas bolsitas que ahora son de X producto, que son amigables. No son las bolsas de plástico, pero hay que analizar de dónde sale, cómo surge, su producción y demás. Y eso es pues tener un consumo responsable, ¿no? Digo, al final de cuentas, entre estos ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar el libre albedrío, te digo, no tienes que ser necesariamente un creyente. Estamos hablando de filosofía y de la ética de San Agustín. Claro, patrística, el fundamento religioso, la reflexión es sobre Dios, pero al final de cuentas no podemos negar que somos seres libres, que alguien nos dotó de libertad o que nosotros, de acuerdo a la razón, elegimos tomar decisiones entre A, B y C. Tenemos A, B y C. Puedes elegir lo bueno. Puede ser que construyamos una sociedad donde de repente le decimos, oye, pues dile que no estoy al cobrador. Ahorita ya no hay cobradores, ¿no? Dile que no estoy y que pase la otra semana, pero entonces estamos enseñando ahí como que mentira. Porque la cuestión de la enseñanza, de los valores y el fomento de un pensamiento analítico que tienda hacia la libertad, si quieres olvidarte de Dios, que tienda hacia el bien, que la libertad la enfoque a hacer el bien, al final de cuentas, es una cuestión que se enseña en casa. En la escuela hay contenido académico referente a eso, pero al final de cuentas también la casa, como padres, somos responsables como padres, como tíos, como amigos, como todo, de fomentar una cultura donde tengamos la libertad, más bien, que ejerzamos la libertad para el bien y no para el mal. El libre albedrío de San Agustín. Espero que te quedes con estas reflexiones, anota en los comentarios qué te parece y pues activa las notificaciones para que estés al pendiente y porfa, sígueme, comparte este video para llegar a más personas, más seguidores y pues es como un aliciente. Ya de repente ya como que no quiero decirlo porque esta iniciativa de Filosofías del Caribe surge hace muchos años, primero con un blog que no lo seguí, después con la intención de ir cambiando el formato. Primero fue con un blog, por ahí en el 2011 creo. Lo dejé, nada más hubo pocas entradas. Después quise retomar algo en pandemia, pero me daba el miedito, el terror de enfrentarme a una cámara, el terror de enfrentarme a muchas personas que desde la funa, desde no estoy de acuerdo, desde lo que dices está mal, es que eso no quiso decir San Agustín, es que muchas cosas. Y sí da un poquito de miedito, pero al final de cuentas lo hice. ¿Y por qué lo hice? Porque estando acá en Chetumal hubo un tiempo en verano que no tenía muchas clases y entonces dije, ¿qué hago? Pues vamos a crear el contenido de Filosofía desde el Caribe. Y entonces como surge esta iniciativa de Filosofía desde el Caribe. Si te gustaría que hable sobre algún tema, anótalo en los comentarios. Y pues bueno, este fue un episodio más de Filosofía desde el Caribe. Si llegaste a este punto del video, muchas gracias. Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.